Desde el principio de los tiempos, el hombre ha buscado tres cosas: poder, riquezas y gloria. Pero de todas ellas hay una que trasciende a las demás: la sabiduría. En la antigüedad, la sabiduría no era un lujo, era el mapa para sobrevivir. El anciano que conocía los tiempos de siembra y cosecha, el que leía en el cielo las señales de la lluvia, el que entendía el corazón de los hombres, era más valioso que un ejército. Su palabra salvaba a aldeas enteras y guiaba a pueblos completos. La sabiduría era luz en la oscuridad. En el presente vivimos rodeados de información. Tenemos tecnología, máquinas, pantallas que nos muestran en segundos lo que antes tomaba años descubrir. Y sin embargo, muchas veces nos falta dirección. Confundimos saber con entender, acumular datos con tener criterio. La información nos dice qué hay, pero la sabiduría nos dice cómo vivir con ello. Y hacia el futuro, la humanidad seguirá decidiendo su rumbo según cómo administre este tesoro invisible. No será la inteligencia artificial, ni los avances médicos, ni los viajes estelares los que nos aseguren un mañana próspero, sino la capacidad de elegir con prudencia, justicia y amor. La sabiduría es el cimiento eterno del progreso humano. Y entre todos los hombres de la historia hay uno cuyo nombre resplandece cuando se habla de este don: Salomón, hijo de David, el rey sabio. Su historia comienza en los muros dorados del palacio de Jerusalén, cuando el rey David, ya entrado en años, supo que un nuevo hijo nacería de Betsabé. Ese niño no sería cualquiera. Sobre él recaería la responsabilidad de continuar una obra inmensa, la de consolidar el reino que David había levantado con sudor, lágrimas y sangre. El parto fue celebrado con júbilo y los sirvientes susurraban que el niño tenía una mirada tranquila, distinta, como si observara con paciencia cosas que los demás no veían. Desde su cuna, Salomón estaba destinado a ser más que príncipe. Sería guardián de un legado y constructor de un futuro. Mientras otros príncipes jugaban a blandir espadas de madera, Salomón preguntaba a sus tutores sobre las estrellas, sobre la justicia, sobre el corazón humano. ¿Por qué unos hombres son justos y otros crueles?, solía preguntar. Aquellas preguntas, que parecían inocentes, eran la chispa de una mente que no se conformaba con lo evidente. De niño, escuchaba atento a los ancianos del palacio, a los viajeros que llegaban con historias de tierras lejanas y a los consejeros de su padre. Era como una vasija vacía que recogía cada palabra. En las noches, mientras los demás dormían, él se quedaba despierto mirando la luna, buscando en el silencio una voz que respondiera a sus inquietudes. Cuando entró en la adolescencia, la sombra de su padre se hizo más pesada. David no era un hombre común. Había derrotado a Goliat, unificado tribus, escrito cánticos inmortales. Ser hijo de un héroe de tal grandeza podía ser carga insoportable, pero en lugar de amedrentarse, Salomón aprendió de esa herencia. Escuchaba a David hablar de las batallas ganadas, pero también de sus errores, y comprendía que un rey no solo debía ser fuerte, sino también justo. Mientras tanto, los pasillos del palacio murmuraban intrigas. Otros hijos de David reclamaban el derecho al trono. La lucha por la sucesión fue dura, pero el destino de Salomón estaba escrito. Cuando David envejeció y su tiempo llegó a su fin, proclamó que Salomón sería su heredero. No fue una transición tranquila. Hubo conspiraciones, rebeliones y voces que lo desafiaron. Pero finalmente, con la corona en su cabeza, el joven Salomón se convirtió en rey de Israel. Desde el inicio, marcó una diferencia con su padre. David había gobernado con la espada en la mano. Salomón eligió gobernar con la palabra y la inteligencia. Sus primeras decisiones fueron firmes: asegurar la paz, consolidar el trono y traer justicia al pueblo. Pronto, su fama se extendió más allá de las fronteras. Salomón no solo hablaba,
resolvía conflictos con una claridad que dejaba a todos asombrados. Cuando alguien se presentaba ante él con un problema, Salomón no se quedaba en la superficie de los hechos. Su mirada penetraba más allá de lo aparente y alcanzaba la raíz oculta de la verdad. Descubría la verdad oculta y dictaba juicios tan justos que el pueblo lo admiraba como si cada palabra suya viniera de lo alto. Los sabios extranjeros, los mercaderes de Oriente y Occidente, los gobernantes de naciones lejanas viajaban solo para escuchar su consejo. Su nombre se convirtió en sinónimo de inteligencia, y ante los innumerables desafíos con que intentaban ponerlo a prueba, siempre hallaba la respuesta justa y certera, como si la verdad misma hablara a través de él. El ejemplo más célebre fue el de dos mujeres que reclamaban un mismo niño como suyo. Un día llegaron ante Salomón dos mujeres que reclamaban ser la madre del mismo niño. No había testigos ni pruebas que confirmaran la verdad, y el pueblo observaba expectante cómo el rey resolvería aquel dilema imposible. Tras escucharlas, Salomón guardó silencio y ordenó con voz firme traer una espada. Partan al niño en dos y den una mitad a cada una. El murmullo de horror recorrió la sala, y entonces la verdadera madre, con el corazón desgarrado, suplicó que el niño fuera entregado a la otra mujer con tal de que viviera. La segunda, en cambio, aceptó la división con frialdad. En ese instante, Salomón se levantó y declaró que la primera era la verdadera madre, pues solo el amor genuino renuncia a la posesión para salvar la vida. El pueblo quedó maravillado, entendiendo que la justicia del rey no dependía de pruebas externas, sino de una sabiduría que penetraba hasta lo más profundo del corazón humano. El rey, con una sola frase, no solo resolvió la disputa, sino que reveló la verdad del corazón humano. Aquel juicio quedó grabado en la memoria de todos como prueba viva de que la sabiduría vale más que 1000 ejércitos. Salomón no fue solo un hombre de palabras, fue también constructor. Su mayor obra fue el Templo de Jerusalén, levantado con piedras talladas con precisión y adornado con oro y maderas preciosas. No era un edificio común, era símbolo de la unión entre cielo y tierra, de un pueblo entero que encontraba en él su identidad. Durante su reinado, Israel vivió una época de paz, prosperidad y esplendor sin igual. Las caravanas de las naciones llegaban cargadas de especias, perfumes, joyas y riquezas, atraídas por el prestigio de su reino. Incluso la reina de Saba, al escuchar rumores de su grandeza, viajó desde tierras lejanas, y cuando vio con sus propios ojos la riqueza de su corte, el orden de su palacio y la profundidad de sus palabras, confesó que la fama que había escuchado era pequeña comparada con la realidad. Pero en medio de tanta gloria, el corazón humano mostró su vulnerabilidad. Salomón amó más de lo que debía. Se rodeó de placeres y permitió que su pueblo levantara altares a dioses extraños. Su sabiduría era inmensa, pero nos enseña que hasta el más sabio puede caer si olvida de dónde proviene su luz. Su vida se convirtió en una mezcla de esplendor y advertencia, grandeza y fragilidad en un mismo hombre. De Salomón aprendemos que la sabiduría es el más grande de los dones. No es acumular riquezas, ni conquistar territorios, ni buscar honores, sino vivir con discernimiento, gobernar con justicia, escuchar con paciencia, hablar con prudencia y decidir con amor. Hoy más que nunca necesitamos esa sabiduría. Vivimos en un mundo donde todos quieren hablar, pero pocos quieren escuchar. Donde abundan los datos, pero falta criterio. Donde hay progreso, pero también desorientación. La historia de Salomón nos invita a buscar un tipo de grandeza distinta, no la que se mide en riquezas, sino en decisiones sabias que construyen paz y esperanza. Seamos hombres y mujeres que piensen antes de actuar, que valoren el consejo, que aprendan de la experiencia
y que usen el conocimiento para servir y no para dominar. Porque el legado más grande que podemos dejar no son edificios ni tesoros, sino vidas iluminadas por nuestras palabras y acciones. Así como las palabras sabias no deben guardarse en silencio, sino compartirse para que otros aprendan, tampoco este mensaje debe quedarse solo en ti. Suscríbete, enciende la campana como quien enciende una lámpara en la noche y comparte este relato para que más corazones reciban luz. Pues la sabiduría no crece cuando se esconde, crece cuando se reparte. Y recuerda, el hombre necio se queda con lo suyo, pero el sabio multiplica lo que ha recibido.